Buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Ochanzeta y hoy vamos a ver cómo va Death Matter. Vamos allá. Pues sí, mi gente, bienvenido una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de básicamente cómo ha ido el desarrollo del juego. Principalmente nos vamos a enfocar, ya voy a hacer más vídeos próximamente muy seguido porque ya tengo un tiempito para hacer vídeos. Ahora he estado pues un mes sin hacer vídeos, no es lo lógico ni es lo normal. Pero bueno, así ha pasado y hoy básicamente nos vamos a enfocar en qué fue el videoblog que subieron para la 0.12, ¿vale? Ya haré un vídeo diciendo qué me parece la 0.12, qué me parece qué va a pasar con Death Matter y demás, ¿vale? Pero ahora nos vamos a enfocar en el videoblog. Me lo he resumido aquí un poquito brevemente, tampoco tengo mucha cosa, pero tengo un poquito el resumen de lo que dice el vídeo. Lo primero que dicen es que reconocen perfectamente que el lanzamiento fue una basura, pero ellos lo que dicen es que quieren mejorar no solo el juego, sino la transparencia con la que se comunican con la gente. El primer punto que dicen es que tienen un compromiso con la comunicación y con la mejora continua. Quieren asegurarse de que en los próximos meses, años incluso, el feedback de la comunidad y la comunicación por Discord y demás con la propia comunidad sea fundamental en el proceso de desarrollo del juego. Es decir, ahora más que nunca reportar bugs, sugerencias y demás toma un papel de suma importancia dentro del desarrollo del videojuego. Además de esto, hacen énfasis en que ha mejorado mucho el juego con la 0.12 y es algo que tengo que decir que es totalmente cierto. Una cosa que tengo muy clara y que yo ya lo dije es que como nosotros íbamos teniendo pildoritas de cómo iba el desarrollo con la Nightly Build, veíamos día a día en qué habían mejorado y demás, tú no te das cuenta cuando sacan una actualización, no te das cuenta de lo que han avanzado con respecto a la 0.11, a la versión anterior. Pero si nos ceñimos a versiones estables, 0.11 y 0.12, la mejora es brutal. Por aquí tengo mecánicas y demás en las que han mejorado muchísimo. Construcción de bases es una de las cosas más importantes del juego y la han mejorado muchísimo. No solo la construcción de bases, sino la posibilidad de hacer campamentos en medio del monte y demás. Ahora prácticamente, no todo, pero muchísimas de las cosas que encuentras en el mapa se pueden coger o agarrar, depende del país que sea, y utilizarlo en tu propia base, en tu base o en tu campamento. Puedes encontrar tiendas de campaña, linternas portátiles, puedes encontrar mesas, sillas, grills para hacer comida de esto también portátil, bombonas de gas. Puedes encontrar muchísimas cosas que te sirven para tu propia base. Y esto es algo que yo no me di cuenta. Yo me quejaba muchísimo de que había mucho loot y demás, pero luego me di cuenta de una cosa. Este juego no quiere ser como DayZ o como Scam. Este juego quiere ser Death Matter. Y si lo tenemos que comparar con algún juego, tiene que ser con Project Zomboid. Y en Project Zomboid, una cosa que está muy guay es que tú puedes utilizar muchas de las cosas que hay en el mundo para tu propia base. Te las puedes llevar, las puedes utilizar y demás. Además de eso, han añadido el modo hardcore o modo, no me acuerdo cómo se llama, creo que es hardcore. Básicamente, en ese modo no respawnea el loot. El loot de los contenedores no respawnea. Es más, tú puedes utilizar cualquier contenedor de una casa o lo que sea para guardar tu propio loot. Es decir, si tienes un arma y la quieres guardar en un armario, la puedes guardar porque no va a despawnear, ¿vale? Y el loot que se puede encontrar en el mundo, el loot que hay suelto por ahí, como son las C4, por ejemplo, y demás, tarda 4 o 5 veces más en respawnear. Es decir, 4 o 5 restar del servidor. Este modo me parece que va a tener mucha importancia dentro del juego y me parece muy interesante que lo hayan añadido. Os voy a ir diciendo porque hay otras cosas que no me parece tan importantes que le hayan añadido, como lo que voy a hablar ahora mismo, el sistema de caras y manos metahumanas. ¿Qué es esto? Pues lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es básicamente un sistema que creo que está incorporado con Unreal Engine, no estoy muy seguro. Y básicamente lo que hace es la capacidad y la posibilidad de tener mucha variedad y modificación, pero modificaciones realistas de los personajes dentro del juego, ¿vale? Incluso ver unas manos muy realistas, porque obviamente la cara tú no te la puedes ver, pero ver unas manos muy realistas a la hora de agarrar un arma o lo que sea, y eso le va a dar mucho juego al juego. Pero creo que sinceramente estos son cosas que ahora mismo sobraban, es decir, hay otras cosas en las que se pueden centrar antes, y esto para mí, pues si le tenemos que dar una nota a la importancia que tiene esto dentro del juego, yo le diría que es un 2, porque ahora mismo me da exactamente igual. También han añadido el tema de la gestión de recursos, ¿vale? La gestión de recursos se refiere principalmente a, pues por ejemplo, recolectar agua de la lluvia, cultivar tus propios alimentos, que si os digo la verdad se ve muy realista y se ve muy guay. Han mejorado la interfaz y demás y está muy bien. Cocinar comida y demás. Hay un sinfín de cosas nuevas que han añadido que con la cacería que añadirán pronto y demás va a tener un
un sentido muy claro, y esto me parece bastante importante. También el tercer punto, vamos a llamarlo tercer punto, dentro de las mejoras del juego, sería la navegación del mundo rediseñada. Yo lo he llamado así, ¿vale? No sé muy bien cómo decirlo, pero es básicamente cómo se comporta el jugador en el mundo y cómo consigue pues cierto loot y ciertas cosas. Todo esto ha sido rediseñado y ha sido mejorado. Ahora, ¿qué pasa? El 90, o sea, hay un porcentaje de encontrarte, tras cada restart, de encontrarte puertas y ventanas cerradas con llave. Hay un 90% de probabilidad, es decir, casi todas las ventanas y puertas que encuentres por el mundo van a estar cerradas. ¿Qué hay que hacer? Pues las puedes lockpickear con una ganzúa, puedes romper la ventana y pasar a través de ella y abrir la puerta desde dentro, o puedes simplemente, pues si la puerta está cerrada, buscar otra entrada que a lo mejor está abierta, o por una de las propias ventanas. Me parece que está muy bien, quizás un 90% me parece exagerado, pero me parece que tiene sentido esto para rebalancear un poco todo lo que es el juego, la capacidad del jugador de lootear y demás. Y luego, por ejemplo, para ciertas cajas y maleteros de coches, pues va a necesitar una palanca, un crowbar, una pata de cabra, no sé cómo se llama exactamente, para poder abrirlas, o incluso cizallas para cortar vallas y acceder a ciertos sitios. Todo esto creo que le da una inmersión y un balance al juego y al gameplay muy tocho, y creo que esto sí que es bastante necesario. Así que a esto sí que le pongo una nota importante, porque el hecho de tener que saltar obstáculos a la hora de jugar lo veo bastante necesario. Luego han añadido lo que es inmersión en el entorno, yo lo he llamado así, inmersión en el entorno, y es básicamente prácticamente todo lo que hay en el mapa es interactuable, es decir, tú ves una silla, te puedes sentar, una ventana la puedes saltar a través de ella, ciertos objetos los puedes guardar y llevártelos a tu base, hay radios en ciertas casas donde puedes escuchar cosas y podrás escuchar cosas importantes para misiones, para airdrops, para muchas cosas. Ahora mismo simplemente pues escuchas llamadas de emergencia, pero que no dan un sentido al juego propio, pero tendrán sentido dentro del juego. Entonces eso va a ser muy interesante, ¿vale? Luego otra parte importante que no la tenía aquí apuntada, me acabo de acordar de ella, es mejora en el mapa, ¿vale? El mapa ha mejorado bastante, y lo tengo que decir, con respecto a la 0.11. Han añadido el Grotto Mountain Bunker, han añadido otro búnker que no recuerdo el nombre, pero que es bastante guapo y realista. Las zonas de río que están cerca de Canmore Hamlet. Todo eso lo han mejorado para que tenga mucho más realismo el juego, y para que haya sitios donde ir que no sean las propias ciudades y núcleos urbanos. Porque una de las cosas que yo les dije, que obviamente no lo han cambiado por mí, pero una de las cosas que yo dije es que si tú, por ejemplo, te quieres hacer una base en una casa, no te la vas a hacer en la ciudad más ciudad del juego, ¿no? Tendrás que irte pues a una casa que esté apartada en el monte y demás. Pues eso lo han hecho, han puesto ciertas zonas donde hay refugios, casas, edificios y demás que no son núcleos urbanos. Entonces vas a poder estar un poco más tranquilo, no solo por los jugadores, sino también por los zombies, porque sabemos que aquí de repente te llegan hordas de zombies. Pues si por lo menos estás separado de donde están todos los zombies, pues tardarán más en llegar, ¿vale? Otra cosa que añadieron con respecto a la 0.11 es que tú, los infectados que mates, mueren. Es decir, cuando los matas y ahí sales del servidor y vuelves a entrar, toda esa zona está limpia. Entonces vas a poder limpiar un área sin necesidad de luego entrar y que el juego esté otra vez lleno de zombies, ¿no? Va a haber una cuenta de zombies y se va a ir reduciendo. Obviamente, en servidores y demás, se va a restablecer cada X tiempo, porque si no, no tendría sentido. Cuando haya 2 semanas, 3 semanas jugando al juego, pues no habrá ningún zombie. Entonces eso se va a volver a reactivar cada X tiempo para que vuelva a respawnar. Aparte de esto, han mejorado muchísimo, y lo tengo que decir, muchísimo el rendimiento y la jugabilidad. O sea, la parte servidor, la parte cliente, cuando juegas single player se nota mucho más fluido. Y una de las cosas que decían es que han mejorado 500 veces con respecto a la 0.11 cómo va el servidor en cuanto a rendimiento. Quiero dejar claro, porque si ahora tú juegas en multiplayer te vas a dar cuenta que hay desync, que hay muchas cosas negativas del juego, y obviamente los hay. Ya lo diré más detalladamente, pero el multiplayer ahora mismo para mí es irrelevante. Lo más importante es jugar al single player, que está bastante guay, pero el multiplayer ahora mismo no vale la pena por cómo está el servidor, ¿vale? Al final simplemente hacen un inciso, una conclusión final, y dicen que esta actualización ya está disponible en Steam Early Access y que seguirán lanzando actualizaciones y correcciones adicionales en el futuro.
Gracias a todos por ver este post y etc, etc. No quiero que se haga demasiado largo el vídeo, pero en resumidas cuentas lo que quiero deciros es que esto es básicamente lo que han dicho, ¿vale? Ya daré yo mi opinión y la daré prontito, probablemente en 2 días subiré otro vídeo hablando de esto porque no me quiero quedar simplemente con esto, pero quería daros una visión traducida y un poquito explicada de lo que ha sido esta actualización, que ha mejorado en muchos aspectos del juego. Hay muchas cosas que se me quedan atrás, como mejoras en las animaciones, en los sonidos, en los infectados, en muchísimas cosas, en las propias armas, en las miras. Hay un montón de cosas que las vais a poder ver en el post, ¿vale? De todos modos, en la web, como siempre, lo tendréis traducido. Tengo que pediros disculpas por el tiempo que he estado inactivo, pero como sabéis, pues mi vida es un poco cambiante y no siempre tengo la capacidad de estar aquí en mi setup y hacer un vídeo propiamente dicho. Así que para hacerlo mal, mejor no lo hago y me espero a tener tiempo. Además quería ver cómo iba un poquito el juego para poder tener una visión más real de lo que ha sido todo esto. Y nada, chicos y chicas, de verdad muchas gracias por haber estado ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadle un like. Si os gusta este contenido y queréis seguir Death Matter, suscribíos, que es gratis. Activad la campanita para que os avise en todo momento cuando subo un vídeo, un post, lo que sea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.